Nuestro siguiente programa, Hola Noticias, en Hola Cancún TV. Debate en la Náhuac boicoteado por coaliciones de PRI y Morena. AMLO le da su apoyo a Mara Lezama mediante video. Estados Unidos impone finalmente aranceles a México, Canadá y la Unión Europea. En el estudio, la candidata al Senado, Mayuli Martínez. Todo esto y más en Hola Noticias. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña este jueves 31 de mayo, un día a punto de iniciar el fin de semana, en donde estaremos dándole las últimas noticias, lo más importante acontecido en los ámbitos local, nacional y por supuesto internacional. Pero le adelanto que hoy le tendremos aquí en Hola Noticias todo sobre el boicot de candidatos de las coaliciones integradas por el PRI, Verde y Panal, así como Morena y PT, al debate de diputados y senadores entre los candidatos de estas coaliciones. Estas dos coaliciones no se presentaron los candidatos. Le platico también, además, AMLO da su apoyo a Mara y a su campaña mediante un video. Y ya hay respuesta de la otra candidata, Niurka, del partido Encuentro Social. Por otro lado, le platico, Estados Unidos impone aranceles de acero y aluminio de México y Canadá, además de la Comunidad Europea. Por otro lado, le platico que en el estudio tendremos a la candidata al Senado por la coalición de por Quintana Roo al frente, Mayuli Martínez. Todo esto y más en Hola Noticias. Y comenzamos. Una vez más, qué bueno que nos acompañe. Déjeme le digo que me da mucho gusto que usted esté con nosotros el día de hoy en una emisión más de Hola Noticias, el noticiero que equilibra la verdad con la razón y la información. Y si me lo permite, arrancamos con esto. Vamos a tomar la palabra debatir, que según la Real Academia de la Lengua Española y su diccionario, el cual dice debatir, verbo transitivo, discutir dos o más personas sobre uno o varios temas, exponiendo sus ideas y defendiendo su opinión o intereses. Y le comento esto porque el día de ayer tuvo lugar en la Universidad Anáhuac de Cancún lo que debería de haber sido una fiesta para la democracia, el primer y único debate entre los candidatos a las diputaciones federales y en los escaños del Senado de la República. Esto organizado por el Instituto Nacional Electoral y la Confederación Patronal de la República Mexicana con sede en Cancún. Un foro el cual, debería dar instrumentos a la ciudadanía para poder tomar una decisión en los próximos comicios electorales, en donde se elegirá, además de presidente de la República, senadores, diputados federales, además de algunas otras alcaldías. Esta fiesta para la democracia se vio empañada por el desprecio de algunos candidatos a este llamado de la ciudadanía, o como lo calificó el presidente de la Coparmex de Cancún, a esta entrevista de trabajo para con la ciudadanía, a la que decidieron no asistir candidatos de Morena o del Frente Juntos Haremos Historia, que lo conforman el PT, PES y Morena, obviamente en Quintana Roo. También el PRI, Verde, Panal y su coalición Todos por Quintana Roo. Este último únicamente en el caso de las candidaturas al Senado. No obstante que ya habían confirmado todos los candidatos de ambas coaliciones su participación en este primer y único debate. Como ya lo había mencionado antes, poder debatir nos permite ver la habilidad de una persona para poder plantear, defender y proteger ideas, además de intereses. Algo que de ser electos será cosa de todos los días, tanto en el Senado de la República como en el Congreso de la Unión. Algo que definitivamente queremos ver en todos y cada uno de los que nos pretenden representar y ocupar un curul, representando precisamente a los quintanarroenses a nivel federal. Quizá se presentaron, o quizá los que se presentaron a dar la cara a este debate en la Universidad Anáhuac anoche, no cuentan con todas estas tablas que se requieren para ser un legislador y o desempeñar este trabajo. Pero ciertamente el 50% de ese trabajo se gana solamente haciendo acto de presencia. Sí, y como mencioné, dando la cara, no importando qué tan adverso pueda ser el panorama. Lo que pienso es que ningún quintanarroense busca en alguno de sus representantes de cualquier índole a alguien que se esconda o desista de hacer algo cuando el entorno se comienza a complicar o se siente presionado al respecto.
Prefieren o alguien que no es capaz de defender sus ideas o propuestas cuando lo invitan a hacerlo. Tampoco quieren a alguien que ni siquiera se presente a una entrevista de trabajo y pretenda que aún así lo contraten. Así que tengo que decirlo, en este caso, a los aspirantes al Senado, señora Maribel Villegas, señora Susana Hurtado, doctor José Luis Pech, señor Raimundo Quín de la Rosa, y en el caso de los diputados, señora Mildred Ávila, señor Jesús Paul, han dejado mucho que desear a una ciudadanía a las que, trataban de convencer ustedes que podían ser dignos representantes en las diferentes cámaras de nuestro gobierno federal. Y no se me ocurre decir nada más que qué vergüenza. Vamos rápidamente a nuestro resumen de noticias y regresamos con alguien que sí fue a este debate, una persona que estuvo ahí presente, y me refiero a la candidata senadora por la coalición por Quintana Roo al frente, Mayuli Martínez. Vamos a nuestro resumen de información, también con la actividad de los diferentes candidatos aquí en Quintana Roo, y regresamos con más aquí en Hola Noticias. Ofrece propuestas en combate a la corrupción, seguridad y educación en el debate ciudadano. Carla Romero. Tras destacar la importancia de participar en un ejercicio democrático como el debate, Carla Romero, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 3 de la coalición por Quintana Roo al frente, reafirmó su compromiso de alzar la voz ante la injusticia y los abusos y trabajar por la construcción de un Quintana Roo próspero y en paz. Ofreció hacer suyo el Manifiesto México que promueve la Confederación Patronal de la República Mexicana, además de legislar para resolver los problemas de la pobreza, desigualdad social y generar más y mejores empleos de la mano del sector empresarial. Destacan a Pati Peralta sus principales propuestas en temas como seguridad, desarrollo social y económico, educación y turismo. Resaltó que a lo largo de la campaña ha dado a conocer cómo combatirá problemas como el de inseguridad, y para lo cual buscarán mejorar las prestaciones y condiciones laborales de los policías, mayor inversión en equipamiento y sobre todo trabajar en la prevención del delito. En educación buscará que los padres de familia tengan por derecho la posibilidad de salir de sus trabajos para poderse involucrar en las actividades de sus hijos. En cuanto al desarrollo social, propuso la creación de bancos de alimentos para combatir el hambre y la pobreza en la entidad. Asimismo, mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del ramo turístico. Súmate a este proyecto, donde unidos podemos hacer realidad cada propuesta a favor de los quintanarroenses. Gaby Payares. Nuestras familias merecen tener un mejor futuro con tranquilidad y seguridad. Por eso me comprometo a donar el 50% de mi salario como diputada para apoyar a asociaciones civiles que trabajan por el bienestar de los quintanarroenses. Con esta propuesta y entre muchas más, la candidata de la coalición por Quintana Roo al frente, Gaby Payares, finalizó su participación en el debate ciudadano. Mantengo mi fuerte compromiso con los ciudadanos y la democracia. Lamento que los candidatos de otras coaliciones faltaran al debate ciudadano. Mayuli Martínez. Con la ausencia de los aspirantes a la Cámara Alta de las alianzas Morena, PES, PT y del PRI, Partido Verde Panal, decidieron que en vez de un debate se realizara una especie de entrevista del panel de especialistas. Los organizadores de este evento argumentaron que esta decisión se apegó al reglamento de debates, en el cual se estipula que se llevará a cabo el debate entre aspirantes siempre y cuando haya representantes de al menos dos fuerzas. Al romper el formato del evento, ambos aspirantes, Mayuli Martínez y Julián Ricalde, gozaron del tiempo libre para contestar a los cuestionamientos y expusieron algunas propuestas en varios temas, y no de los 2 minutos por cada aspirante como en el primer debate, en el que al menos los únicos que faltaron fueron los aspirantes de la coalición Juntos Haremos Historia. Reportando para Hola Noticias, Jocelyn Morales. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Hola Noticias y quiero darle la bienvenida a la candidata al Senado de la República, Mayuli Martínez. Mayuli, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pepe, por darme el espacio. Bueno, comentaba yo hace unos momentos que el día de ayer se buscaba tener una fiesta para la democracia, en este que era el primer y único debate entre los candidatos a diputados, así como al Senado de la República por parte de Quintana Roo. Cita para con la sociedad, en la que únicamente se dieron cita, o se presentaron únicamente Julián Ricalde en el caso de senadores y tú. Así es. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? Pues mira, primero que nada, no hay justificación y totalmente lamentable que no hayan acudido al llamado los demás candidatos a senadores de las dos coaliciones, y hay que decirlo de manera clara, la coalición del PRI y la coalición de Morena,
no acudieron a ese llamado, donde, bueno, después de, fíjate, del foro, porque ya luego nada más se llevó a cabo un foro, lo que decían los panelistas y los moderadores, inclusive diferentes que los que organizaron, es de que nunca les habían planteado la no ir precisamente al debate, ¿no? En las reuniones previas que se hacían en las oficinas del INE, en fin, todo se veía que iba a marchar absolutamente bien. Y mira, yo creo totalmente lamentable que no hayan acudido a ese llamado, precisamente porque era la oportunidad para poder presentar sus propuestas, para poder debatir de qué es lo que cada fórmula al Senado estamos presentando y estamos proponiendo, y de verdad que esos ejercicios democráticos dejan muy en claro la capacidad, en este caso, de quienes pueden ir al Senado. Yo lo dije de manera reiterada ayer y hoy, que es totalmente lamentable y no hay justificación. Claro. No hay ¿qué justificación puede haber ante un ejercicio democrático frente a la ciudadanía de darle las propuestas? Entonces, fíjate que hace un momento comentaba yo precisamente que la cuestión de poder debatir, plantear ideas, defenderlas, es algo que van a tener, en caso de ser electos, que hacer día a día, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Y si en este caso pues no te vas a poder ausentar de una sesión porque vas a poder argumentar que hay un complot en tu contra o que va a estar con los dados cargados en ese aspecto. A ti ya te tocó ser diputada a nivel local. Obviamente no paraban una sesión porque no se presentaba algún diputado. Así es, creo que es una gran responsabilidad, y hablar del Senado, de ser senadores por Quintana Roo, es una gran responsabilidad, y que de verdad no hayan acudido a este llamado en un acto de verdad ciudadano completamente, en un acto totalmente democrático para estos ejercicios, pues entonces imagínate qué serían en el caso de que fueran, qué harían en el caso de que fueran servidores públicos. No le darían de frente a la cara a la ciudadanía para poder explicar pues cuáles son por qué están tomando ciertas decisiones. Yo creo que ahí es el grado de responsabilidad precisamente para los cargos. Como bien lo dices, como diputada local me tocó estar y enfrentar precisamente los cuestionamientos. A ver, un servidor público tiene que estar precisamente a que no solamente creas que te van a aplaudir, ¿verdad?, sino que te pueden cuestionar, la toma de decisiones. Y ahí el servidor público tiene que argumentar y decir, bueno, ha sido por esto. Hay que tener esa gran capacidad precisamente de que no creas que si todo va a ser que te van a, sí, pues sí, que te van a aplaudir todo. Pues no, finalmente siempre habrá ciudadanía que diga esto, qué bueno que lo hicieron así, otros que dirán que no, pero finalmente ese es el trabajo de un servidor público, y siempre va a estar el escrutinio público, y eso no te puede dar miedo. Creo que al final del día lo que fue es que les dio miedo finalmente el poder estar en un debate, estar en un panel con ciudadanos que inclusive pues los iban a cuestionar su propia pues integridad política, ¿verdad? Pues imagínate ver a la candidata, a Maribel Villegas, pues evidentemente sabía por dónde le iban a dar, entonces dices, pues para qué me presento. Entonces es totalmente lamentable esta situación. Creo que no están suficientemente preparados para poder ocupar un cargo de tal magnitud, no lo toman con la suficiente responsabilidad, sobre todo hacia la ciudadanía, de desempeñar un cargo de esta naturaleza. Entonces creo que se equivocaron de rumbo, se equivocaron hacia dónde van, y no es una cuestión que están confiando realmente de una campaña nacional, es decir, me cuelgo de mi candidato a presidente de la República y con eso vámonos. Y ya que con todo eso el mundo vamos a está ganar. haciendo eso y está siendo cada vez más frecuente en las campañas y más Entonces, a nivel local, si los has podido ver. Hablando de propuestas, hablando de no colgarse de mi candidato a la presidencia, sino trabajar junto con él. ¿Cuáles son tus propuestas, Mayuli? ¿Por qué tenemos que reconocer, o cómo la ciudadanía puede reconocer a Mayuli Martínez por sus propuestas? Mira, traigo propuestas y lo he estado diciendo a lo largo de estos 60 días para jóvenes, para mujeres, en materia económica, en materia de seguridad, pero me gustaría, si me lo permitieras, poder hablar más de las propuestas hacia las mujeres. Para mí va a ser un eje fundamental en el paso desde el Senado de la República, en donde tenemos que trabajar y buscar la igualdad de oportunidades en nuestro país. Hoy por hoy México no estamos en un país igualitario, sino que ahorita a las mujeres, pues las mujeres ganan hasta el 30% menos
que los hombres en el mismo puesto, en el mismo cargo. Y esto ya no puede seguir pasando, Pepe. Necesitamos buscar que el piso esté parejo para hombres y mujeres, en donde tengamos que buscar que el trabajo igual a salario igual, y sin importar de qué género estamos hablando. Okay. Tenemos que también proponer, y lo que estoy buscando es de que podamos abrirles más posibilidades a las mujeres en el campo laboral. Es decir, hace unos años nunca se pensaba, bueno, primero que nada la mujer ni siquiera votaba. Luego tiene el derecho a sufragar, pero luego no podían ser candidatas. Y luego que, bueno, un 30% de candidatas. Bueno, y luego que fueron un 30-70, un 60-40. Y hoy por hoy es un 50-50, es decir, 50 de los espacios para las mujeres y 50 para los hombres. Hoy es una realidad y por eso hay muchas mujeres ahora candidatas en todo el país. Pero también tenemos que llevar esto en el ámbito laboral. Es decir, hay que buscar que también las empresas permitan y accedan a que las mujeres puedan entrar a desempeñar cargos en las diferentes empresas, en todo tipo. Es decir, busquemos la capacitación, la formación, sobre todo algo muy importante, Pepe, que hoy por hoy las tecnologías nos están rebasando. Y sí necesitamos que evidentemente sean mujeres y hombres capacitados, ¿verdad?, para poder enfrentar estos nuevos retos con las nuevas tecnologías. Esa era una pregunta que yo te quería hacer al respecto. Últimamente, sí es cierto, se están dando facilidades a las mujeres. Facilidades que muchas mujeres han aprovechado precisamente para sobresalir, incluso sobre hombres que pensamos que eran sumamente preparados y resultó que el género femenino estaba más preparado al respecto. Sin embargo, estos casos no son los más. Y también hay señalamientos en que se están dando muchas facilidades precisamente para las mujeres, que ahora tiene que ver cierto número de candidatos, aunque no tengan la capacidad para llevar el puesto. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo creo que tenemos que, hay que prepararnos, creo que es una preparación, una constante de mujeres y hombres, ¿ya? No claro. Nada más el tema de las mujeres, que ha sido mucho más proclive y más favorecido los hombres en los espacios de elección popular, en los espacios de la función pública inclusive, es decir, secretarios de Estado, directores, gerentes, etcétera. Entonces, yo creo que hay que entrarle con mucha la preparación, la capacitación, y yo lo he dicho en diferentes ocasiones como servidora pública, y siempre he hecho un llamado de decirle a las mujeres, preparémonos, porque tenemos nosotros también, por supuesto, que la capacidad para poder llevar a cabo estos cargos, pero bien preparadas, bien capacitadas, para que también podamos desempeñarlo lo más eficiente posible, porque lo que se busca es no nada más ocupar un espacio, sino realmente que sea totalmente efectivo, es decir, que digan, oye, esta mujer en este cargo, pues se ha puesto, ahora sí como dicen, se han puesto los pantalones y ha podido sacar ese trabajo. Creo que también tenemos que buscar que en esa igualdad de oportunidades a las mujeres se le deje de pedir las pruebas de embarazo, por ejemplo, para poder emplearlas. Eso es totalmente discriminatorio. Completamente estoy de acuerdo. Totalmente, entonces, o que pierdan el trabajo porque resulta que se enteran los jefes que están embarazadas. Porque no rinden igual. Entonces, es lamentable, imagínate la vulnerabilidad en la que se enfrentan las mujeres mexicanas ante estas circunstancias. Entonces, todos estos factores y todas estas posibilidades de dejar vulnerable a las mujeres, sobre todo ante una situación en la que pues nosotros somos las creadoras de vida, ¿no? Que tenemos a nuestros hijos, y que dices, oye, yo lo que quiero es trabajar, oportunidades de trabajo, y yo sacar adelante a mi familia. Entonces, hay muchas jefas de familia en todo el país, inclusive en Quintana Roo. Habemos muchas que trabajamos fuertemente precisamente para que saquemos adelante a nuestras familias. Por eso también tenemos que darles un trato especial para el caso de que puedan adquirir vivienda. Es decir, que puedan tener subsidios para que puedan ser susceptibles a créditos hipotecarios o créditos de vivienda, precisamente para que puedan tener pues una vivienda sólida y que sea propia. Es decir, busquemos la igualdad en el espacio laboral. Es decir, que tengan las oportunidades y que sean bien remuneradas sin importar de qué género que fuera. Okay. Darle seguridad en vivienda, que puedan ser susceptibles de adquirir algún crédito para una vivienda. Y una vivienda digna, aparte de todo. Y una vivienda digna, exactamente. Entonces, y sobre todo, poder hacer que también nuestros hijos puedan tener otras actividades con las escuelas de tiempo completo, pero bien armado en un programa en donde puedan desarrollarse de manera cultural o deportiva, ¿verdad? Para que mientras terminan su horario laboral puedan después tener a sus hijos y disfrutar de la casa, ¿no? Disfrutar de la compañía en familia. Creo que hoy por hoy,
si estamos hablando de que queremos más seguridad, que queremos que los jóvenes, los adolescentes, no estén, como ahora se les dice, los famosos halcones, ¿verdad? En la delincuencia organizada, pues generemos los espacios, el Estado como tal, el Estado mexicano, tiene que generar los mejores espacios precisamente para que la sociedad pueda tener otras opciones y no vean o piensen en delinquir porque papá y mamá están trabajando y se quedan en la casa y no sabemos qué más Fíjate que estás sucede. tocando un tema el cual hemos subrayado en varias ocasiones en este espacio informativo. Creo que lo que ha faltado mucho en nuestros representantes ante el Congreso, ante el Senado, ante los mismos presidentes municipales y demás, es que hacen falta políticas enfocadas a la familia. Al tejido social. Yo creo que fíjate mucho, que nosotros le decimos mucho a la familia porque bien lo dices tú, papá y mamá cada vez tienen que trabajar más tiempo y estar más tiempo fuera de casa. Las viviendas cada vez son más pequeñas, obviamente no puedes estar ahí y qué es lo que haces, te sales a la calle a jugar y entre otras cosas viene todo eso que tú comentabas de los contactos con el crimen organizado y demás que están reclutando gente todos los días. En este caso, como senadora, veo que ya traes esta cuestión precisamente con esto que mencionas de las mujeres, de que puedan obtener una vivienda digna, de que puedan tener un trato justo y demás. ¿Qué más se te ocurre a ti que se podría hacer precisamente abonando a la cuestión del tejido social, de la familia en particular? Digo, sigue siendo la familia el núcleo de la sociedad. Así es, creo que estos temas son muy importantes. Las propuestas que yo he presentado son propuestas que al final del día son totalmente integrales, es decir, no van ajenas y no pueden ir de manera separada, como por ejemplo las de los jóvenes también, en donde tenemos la oportunidad de muchos jóvenes con muchos talentos aquí en Quintana Roo, pero que por ejemplo tenemos que darles las oportunidades para que pudieran ellos a salir adelante. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, que puedan hacer intercambios, por ejemplo, al extranjero, o que puedan participar en algunos concursos donde van a representar a nuestro país. Y la realidad es de que el gobierno federal no les da, por ejemplo, ni un apoyo precisamente para que ellos puedan acudir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí también? El Fondo Joven, la ley de Fondo Joven, en donde podamos podamos apoyar a los jóvenes talentosos que representan a nuestro país, que representan a México, que inclusive representan a Quintana Roo, porque han salido muchos de Quintana Roo y inclusive muchos de la zona maya, Pepe. Así que de Felipe Carrillo Puerto hay una chica que ha sido a la NASA. Hoy por hoy hay un muchacho que en los próximos meses se va a Rusia a representar a nuestro país porque inventó una aplicación a través de las nuevas tecnologías donde está todas las plantas medicinales y la herbolaria de Quintana Roo, de nuestra zona. Es decir, hay mucho por hacer, hay talento aquí. Lo único que evidentemente el gobierno federal tiene que destinar recursos precisamente para invertir en estos jóvenes que van a hacer un gran futuro para México. Entonces, si te das cuenta, es todo integral. Tenemos que meterle muchísimo el tema de la prevención en materia de seguridad. Tenemos que meterle muchísimo también en el tema de la capacitación a policías. Hoy por hoy se está haciendo un gran esfuerzo de tener mucho más policías, las policías federales, las policías estatales, ¿verdad? Hoy por hoy, por ejemplo, y pongo un ejemplo, el gobierno del estado, cuando se recibe este gobierno, después de la alternancia, recibió un poco más de 30 patrullas para todo el estado, y eso lo sabemos porque lo ha dicho el gobernador de Quintana Roo, que imagínate, un poco más de 30 patrullas para todo el estado de Quintana Roo. Es imposible. ¿Cómo va a haber el cuidado de la sociedad con nada más en cuanto ese número determinado de patrullas? Hoy por hoy el gobierno del estado tiene alrededor de 600 patrullas en todo el estado de Quintana Roo. Las han adquirido, pero eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque necesitamos que venga toda una estrategia nacional en materia de seguridad, porque hoy por hoy la actual estrategia nacional del gobierno federal no está respondiendo. Se azotó la violencia en 29 entidades de 32 y 2017 ha sido el año más violento en los últimos 20 años de la historia de nuestro país. Entonces, necesitamos hacer todas estas políticas públicas, lo tenemos que hacer entre todos, con el gobernador del estado, con los presidentes municipales, con el próximo presidente de México, los diputados federales, los senadores. Lo que no podemos permitir hoy en día es que la forma hoy por hoy de hacer políticas tiene que ser una política de inclusión en todos los aspectos. Yo no puedo decir, yo soy senadora, yo no voy a ver que te vengan a hacer las calles o que los parques estén limpios. Eso lo hace el ayuntamiento.
Eso sería lo más cómodo que pudiera decir un servidor público en el caso de ser legislador. Creo yo que hay que tener una colaboración estrecha de todos los gobiernos municipal, estatal y federal, y precisamente de todos los programas y proyectos que desde la federación se puedan bajar hacia el estado, y bueno, y seguir trabajando de la mano. Es decir, que el senador no sea un senador, una senadora lejana a la sociedad. Okay. Al contrario, creo que tenemos que estar de manera muy cercana, tenemos que escuchar las problemáticas, ser gestores, por supuesto, también ante un gobierno municipal o un estatal, y que creo que esta es la mejor manera de poder hoy hacer el trabajo que ahorita está tan demeritado, que es ser servidor público, ser de cargo de elección popular. Tan demeritado porque no han sabido cómo llevar sus cargos quienes han sido senadores, por ejemplo, y hoy por hoy hay una gran oportunidad de que podamos seguir trabajando en equipo, sociedad, gobierno, legisladores, para que podamos sacar adelante ese maravilloso Llegó estado de el 1 de Quintana Roo. julio, Mayuli es ganadora, llega al Senado, limpia su curul y se sienta. ¿Qué es lo primero que va a hacer Mayuli? No, mira, lo que primero que vamos a hacer, y así me tocó cuando diputada local me preguntaban, ¿y qué vas a hacer cuando...? Bueno, pues fíjate que antes de todo ello tuve la oportunidad de hacer reuniones con diferentes liderazgos en mi distrito, en Chetumal. Hoy por hoy me toca un reto mucho más amplio, que es todo el estado, y por supuesto que ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a hacer agendas municipales, es decir, no es las mismas condiciones que lo que requiere Cozumel, que lo que requiere Felipe Carrillo Puerto, que lo que requiere Benito Juárez o lo que requiere Otompe Blanco. Es decir, marcar una agenda totalmente municipal y sobre ella ir marcando los tiempos, a ver qué podemos hacer a corto, mediano y largo plazo, y mantener una fuerte y estrecha, por ejemplo, comunicación y relación directa, nada con intermediarios, es decir, que la senadora vaya a los municipios, se reúna con esas organizaciones civiles, con esos colegios de profesionistas y a decirles, a ver, vamos, porque eso, Pepe, no es solamente de que lo haga Mayuli como senadora, se requiere claro, de la participación de la sociedad. La candidata Mayuli en este momento ha recorrido los municipios, ha recorrido prácticamente todo el estado, se ha reunido con la gente de a pie, se ha reunido con colegiados, se ha reunido con empresarios. ¿Cuál crees que sea el punto en que coinciden estas tres bases? Todas materia de seguridad. Materia de seguridad. El tema de seguridad es fundamental para todos los quintanarroenses. Eso es lo que los está lastimando prácticamente a todos. Y yo, como les explico, el tema de la inseguridad en Quintana Roo no es únicamente en el estado, sino se ha desatado en todo el país. Como lo dije al principio, se desata una violencia muy fuerte derivado de que no se está teniendo la mejor estrategia en materia de seguridad. Y por supuesto que ahí es donde hay temas torales que van a ser generalizados, que a todos nos benefician, como por ejemplo la disminución del IVA del 16 al 8%, va a ser un beneficio para todos los quintanarroenses cuando lo logremos estando desde el Senado de la República, por ejemplo, en materia de seguridad que vayamos a trabajar, que igualar los salarios para las mujeres y hombres con el propósito de tener igualdad de oportunidades. Es decir, esto no importa si eres organización civil, si eres un colegio de profesionistas, si son empresarios, porque es la plataforma que en términos generales vamos a beneficiar, pues inclusive pues a todo el país, porque bueno, muchas de las políticas que vamos a hacer desde el Senado pues van a venir en beneficio a todos los mexicanos, pero en particular a Quintana Roo tenemos que trabajar fuertemente, muy fuertemente y de manera estrecha, porque un senador es una llave muy importante entre la federación y el gobernador del estado. ¿Se puede recuperar la seguridad que tanto anhelamos? Pero por supuesto que se puede recuperar nuestra seguridad, y yo creo que esto ha faltado realmente quien lleve bien los trabajos a nivel federal. Hoy por hoy el presidente de la República no ha tomado como debe de ser esta gran estrategia que se necesita en el país, y que por supuesto, lo digo con toda sinceridad, que quienes estamos en la Coalición por México al frente y nuestro candidato a presidente de México, quien es Ricardo Anaya, tenemos que entrarle con todo precisamente para tratar de salvaguardar la integridad de la sociedad quintanarroense, la sociedad mexicana,
pero con mejores condiciones. Tengamos que ponerles mayores espacios culturales, de deporte, mejores salarios a las personas, aumentar el salario mínimo. Es decir, es todo un paquete integral que va a ayudar precisamente a que salgamos a flote de esta gran crisis que tenemos en nuestro país. Damas y caballeros, Mayuli Martínez, candidata al Senado de la República por la coalición por Quintana Roo al frente. Mayuli, muchas gracias por atender esta invitación. Estaremos siguiendo tu candidatura y te estaremos invitando conforme se vaya acercando la recta final para que nos des tus impresiones. ¿Cómo sigues viendo Quintana Roo y qué se modifica al respecto? Muchísimas gracias, Pepe. Mientras ganamos el debate, ¿cómo ves? Ahí está. No se siente feo ganar por default. No se siente feo ganar por default. No ganamos por default. A final de cuentas, tú estuviste ahí, diste la cara. Claro, queda claro, sí, diste la cara ante la gente que comentaba también en el editorial de inicio, que el dar la cara, no importando qué tan adverso sea el panorama, ya tienes el 50% del trabajo ganado. Y tú estuviste ahí, platicaste, contestaste preguntas, la ciudadanía te hizo preguntas. Yo creo que eso es un gran punto para... Esa es la manera que hay que trabajar, de frente a la ciudadanía, no esperando a que todos pues te vayan a aplaudir. Si bien es cierto, van a haber siempre críticas o cuestionamientos, y hay que estar suficientemente preparados y con toda la responsabilidad enfrentarlo y dar pues los argumentos al final del día. Pues ahí está. Damas y caballeros, Mayuli Martínez, candidata al Senado por la coalición por México al frente. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más información aquí en Hola Noticias. Regresamos. Hola Cancún TV. Búscanos en redes sociales. youtube.com Hola Noticias Cancún. Twitter, @Hola Noticias. Facebook.com Hola Noticias Cancún. Hola Multimedios @gmail.com. holanoticias.com. Síguenos en Twitter. Twitter.com /Hola Noticias. Síguenos en Facebook. Facebook.com /Hola Noticias Cancún. Síguenos en YouTube. YouTube.com /Hola Noticias Cancún. Hola Cancún TV. Y bueno, continuamos con la información aquí en Hola Noticias. Qué bueno que siguen con nosotros. Son las 18:39. Que no se le haga tarde, pero vaya usted con cuidado. Síganos escuchando en su vehículo, desde su teléfono celular. Si no ha bajado la aplicación de Hola Noticias, por favor, conéctese a la tienda de eStore de Android y bájela. Le platico que Andrés Manuel López Obrador, por medio de un video, da su visto bueno, su avala a la candidata Mara Lezama, que busca la presidencia del municipio de Benito Juárez. Acompáñeme a ver esto. En evidente referencia a la controversia por espectaculares del PES, el candidato presidencial de Alianza Juntos Haremos Historia dio el respaldo a Mara Lezama y señaló que la banderada de la Alianza Morena, PT, a la presidencia municipal de Benito Juárez es víctima de guerra sucia. En un video, López Obrador señala que apoya a Mara Lezama y trabajará junto con la comunicadora. La Alianza Morena, PT, libró una batalla legal contra el PES, que insiste que en la propaganda de la candidata a la alcaldesa de Cancún, Niurka Saliva, salga la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Cancún, del municipio de Benito Juárez, de Quintana Roo, me da mucho gusto saludarles. Mara Lezama, que es nuestra candidata a presidenta municipal en Benito Juárez, en Cancún, es una mujer extraordinaria. También en las encuestas va muy arriba, pero está siendo sometida a una campaña sucia, una guerra sucia. Pero no está de más que yo les comente que estoy con Mara Lezama, que es nuestra candidata a presidenta municipal, que vamos a trabajar juntos porque yo le tengo mucho cariño al pueblo
de Quintana Roo. Entonces, Mara Lezama es la opción, es la alternativa. Yo les mando un saludo fraterno, cariñoso, paisanas y paisanos. Ya estamos acá. Y bueno, esto rápidamente, como polvorín, ya tuvo respuesta por la candidata por el Partido Encuentro Social, también buscando la candidatura a la presidencia de Benito Juárez. Y me refiero a Niurka Sáliva, la cual da este mensaje. Creo en Andrés Manuel. Yo no me avergüenzo de Andrés Manuel, como cuando en lugares ante la Asociación de Relaciones Públicas de Mexicanos del Caribe hablan mal de Andrés Manuel y se echan para atrás la otra candidata. O pregúntenle, cuando ayer vituperearon a Andrés Manuel, ¿cuál fue su reacción? Aplaudió. No, yo no me cuelgo de Andrés Manuel ni necesito que hagan campaña por mí. La campaña la hago yo. Yo sí sé cómo recuperar a Cancún de la inseguridad. Yo tengo carácter y por eso es que creo que Mara tiene miedo a debatir. Se lo digo, llevo días diciéndole, Mara, si tú dices que vas a resolver el problema, entonces ven, vamos a debatir. ¿Por qué te estás ocultando? ¿Por qué tienes miedo? ¿O es que no tienes capacidad? Acepta el debate. Vamos a demostrar quién puede realmente este 1 de julio llevar a Cancún a un progreso, a la paz y a la justicia. Mara Lezama, directamente te reto a debate. Vamos a demostrar de qué estamos hechos. Cancún ya no puede con más improvisación. Soy una mujer, pero que llevo pantalones bien puestos. Y esos pantalones son los que van a sacar a la delincuencia de Cancún. Repito, yo no voy a llorar con papi. Yo voy a defender a todos los cancunenses. Y vamos a demostrarle que este 1 de julio el amor de la gente, el partido de la familia y con Andrés Manuel López Obrador vamos a ganar. Eso es un hecho. Bueno, le platico que a la voz de Dice mi mamá que siempre no, inscriben a José Luis Acosta como el reemplazo de Chanito Toledo, aunque se decía que no había segundo plan o plan B. Acompáñenme a ver esto. José Luis Acosta Toledo fue inscrito por la coalición por Quintana Roo al Frente como su candidato para la presidencia municipal de Benito Juárez ante la autoridad electoral. La inscripción fue realizada minutos antes de que se venciera el plazo ordenado por la Sala Regional Jalapa, luego de que le negaran a la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano la inscripción de José Luis Chanito Toledo Medina. La coalición ya interpuso un recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, pero de forma paralela registraron a José Luis Acosta Toledo como su candidato por mandato judicial. En las próximas horas, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo se pronunciará al respecto. De obtener el respaldo del Consejo General del IECRO, podrá iniciar actividades de proselitismo de inmediato hasta el cierre de campañas el 27 de junio. Previamente, el dirigente del PAN en Benito Juárez, Eduardo Pacho, ha dicho que el partido continúa dando su respaldo a Chanito Toledo y que la persona que sería registrada sería un plan B en caso de no obtener una sentencia favorable. Reportando para Hola Noticias, Jocelyn Morales. Le habíamos platicado acerca de las declaraciones de Martín de la Cruz, en donde él se decía que era víctima de una persecución política. Bueno, pues hoy salió a la luz que se exhibieron imágenes de cámaras de seguridad donde se muestra el operativo orquestado para detener a los colaboradores de Martín de la Cruz allá en Solidaridad. Un video que compila imágenes a lo largo de poco más de una hora de cámaras de seguridad de la casa de Martín de la Cruz Gómez deja en evidencia el operativo orquestado de la Policía Municipal de Solidaridad para detener a 6 colaboradores del líder de la CROC y candidato de la Alianza PRI, Partido Verde Panal, sin motivo aparente. De acuerdo con las imágenes obtenidas en primicia, se observa cómo la noche del 28 de mayo, alrededor de las 23 horas, a la casa del candidato llegan 2 camionetas, en una de las cuales viajaba Martín de la Cruz, mientras que en la segunda iban algunos de sus colaboradores después de una jornada de campaña. Casi de inmediato, llegan 3 patrullas de la Policía Municipal con varios elementos fuertemente armados que se dirigían directamente al domicilio del candidato para detener a 6 colaboradores, entre ellos 2 escoltas de Martín de la Cruz, a quienes acusaron de portación de armas de fuego.
Según la denuncia del candidato, sin orden de aprehensión ni cateo, los policías ingresaron a su domicilio cuando uno de los dos colaboradores estaba por entrar tras bajarse de una camioneta. En las imágenes se observa parte del operativo en el que 6 colaboradores de Martín de la Cruz son subidos a 3 patrullas. Posteriormente, al lugar llegaron patrullas de la Policía Estatal y Federal y también de los marinos, pero no hallan nada y no participan en el operativo de detención. Para cuando otras fuerzas de seguridad llegan al lugar, las 3 patrullas que arribaron al lugar para detener a los colaboradores del candidato ya no se encuentran en la zona. Los 6 colaboradores del candidato Martín de la Cruz fueron dejados en libertad al comprobarse que no incurrieron en ningún ilícito. El equipo de campaña del candidato informó que la tarde de este jueves, Martín de la Cruz Gómez presentará ante la Fiscalía General del Estado una formal denuncia por allanamiento de morada en contra de quien resulte responsable. El pasado martes, en rueda de prensa, Martín de la Cruz denunció este hecho como parte de una estrategia de persecución política en su contra. Reportando para Hola Noticias, Jocelyn Morales. Le platico por otro lado que, bueno, el tema del momento es este aviso de Donald Trump en que va a poner aranceles tanto para el acero como el aluminio de México, Canadá y también la Unión Europea. Banxico, atento al mercado cambiario ante estos aranceles de Estados Unidos. Acompáñame a ver esto. Luego del anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles en aluminio y acero a México, Canadá y la Unión Europea, el Banco de México aseguró que estará atento y monitoreará el mercado cambiario ante esta situación para tomar decisiones. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, aseveró que necesita conocer la evolución del mercado cambiario ante la medida tomada por el presidente estadounidense Donald Trump. En respuesta, México, a través de una Secretaría de Economía, reprobó la decisión del gobierno estadounidense y anunció impondrá medidas equivalentes a diversos productos, como aceros planos, lámina caliente y fría, incluidos recubrimientos y tubos diversos, lámparas, piernas y paletas de puerco. Además, el impuesto aplicará para embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros, hasta por un monto equivalente al nivel de la afectación. Detalló que esta medida estará vigente hasta en tanto el gobierno de Estados Unidos no elimine los aranceles impuestos. Reportando para Hola Noticias, Jael Méndez. Bueno, al respecto, los dos presidentes, tanto de Canadá como México, me refiero a Peña Nieto y Trudeau, defienden el libre comercio y responden también con aranceles a los Estados Unidos. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo esta mañana una conversación vía telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó Presidencia a través de un comunicado. Ambos mandatarios lamentaron y expresaron su rechazo a la reciente decisión de Estados Unidos de imponer aranceles en los impuestos de acero y aluminio provenientes de Canadá, México y la Unión Europea, a partir del 1 de junio, bajo el criterio de seguridad nacional. El presidente Peña Nieto informó a su homólogo canadiense sobre las medidas compensatorias que México pondría en marcha de manera inmediata, por un monto equivalente al nivel de la afectación y que estarán vigentes en tanto el gobierno de Estados Unidos no elimine los aranceles impuestos. El primer ministro Trudeau informó que Canadá igualmente establecerá medidas compensatorias proporcionales. Ambos titulares reiteraron el compromiso de continuar con esta estrecha comunicación, trabajando coordinadamente para defender un comercio internacional libre y basado en reglas, incluyendo la exitosa moderación del Telecam. Reportando para Hola Noticias, Jael Méndez. Déjeme le platico que los mexicanos que fallecieron en el avionazo, el cual se dio allá en Cuba, bueno, ya fueron repatriados, esto según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mexicanos fallecidos en avionazo en Cuba ya fueron repatriados, anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los restos de los 6 mexicanos fallecidos en el avionazo en Cuba ya fueron repatriados y entregados a sus familiares. Esto confirmaron fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin proporcionar mayor información por respeto a los deudos de las víctimas. Tampoco dieron a conocer los datos personales de quienes perdieron la vida, en cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que prescribe la protección de los mismos. Reportando para Hola Noticias, Jael Méndez. Es el momento de ver la actividad de los diferentes candidatos a la presidencia de la República en nuestro resumen nacional de noticias. Estas son las noticias nacionales.
Con México no se juega, afirma Meade sobre aranceles de Estados Unidos. Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunció el cobro de aranceles de aluminio y acero hacia México, el candidato de la presidencia, José Antonio Meade, aseguró que nuestro país también impondrá aranceles en algunos productos, para que se sepa que con México no se juega. Durante su acto en Tepic, Nayarit, el aspirante de la coalición Todos por México criticó la medida del gobierno de Donald Trump y destacó la acción del gobierno mexicano. AMLO llama a no entablar guerra comercial con Estados Unidos. El gobierno mexicano no debe iniciar una guerra comercial con Estados Unidos, tras el anuncio del cobro de aranceles de aluminio y acero, aseguró Andrés Manuel López Obrador. Desde Uriangato, Guanajuato, el candidato de la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia explicó que el gobierno mexicano debe buscar el diálogo con Donald Trump para hacerlo entender que sus aranceles no convienen a la relación entre ambos países. Dijo que es un llamado de atención para que México logre diversificar sus relaciones comerciales, no depender del intercambio con Estados Unidos y fortalecer el mercado interno. Anaya propone diversificar exportaciones ante aranceles de Estados Unidos. El candidato de la presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, señaló que el país debe diversificar sus exportaciones y regresar a los organismos multilaterales para resolver el problema de aranceles con otros países. Insistió en la necesidad de diversificar las ventas que hace México al exterior, pues tiene una dependencia muy fuerte con Estados Unidos, además de voltear a otros países y que las instancias como la Organización Mundial del Comercio sean las que resuelvan este tipo de conflictos. Trump protege a su país y México debe hacer lo mismo. El Bronco. Para el candidato independiente de la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca proteger a su país y desde México se podría hacer lo mismo. Sin embargo, en su acto en Culiacán, Sinaloa, dijo que en México no se debe caer en confrontaciones, porque fue desde donde se permitió la inversión de todas partes, pagando menos de lo que deberían en sus propias naciones. Reportando para Hola Noticias, Jael Méndez. Bueno, obviamente ha causado mucha expectativa este anuncio de Estados Unidos en donde impondrá los aranceles, bueno, ya prácticamente impuso los aranceles en contra del acero y del aluminio para con Canadá y con México. Aquí le tenemos un reportaje preparado por nuestro staff de Hola Noticias que nos dice qué representa esta medida de aranceles en contra de Estados Unidos, impuesta por Estados Unidos para México y para Canadá. Acompáñame a ver esto. Tras el anuncio de Estados Unidos al aumento de los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea, México y Canadá, que estarán vigentes desde la medianoche, salen a relucir las posibles excepciones y el riesgo de una guerra comercial. Este temor resalta, dado que los aranceles de las importaciones estadounidenses de acero y aluminio pueden ayudar a los productores locales de esos metales al hacer que los productos extranjeros se encarezcan artificialmente en el mercado estadounidense. Sin embargo, pueden aumentar los costos para aquellos fabricantes estadounidenses que no puedan satisfacer todas sus necesidades localmente y deban importar materias primas. Esto perjudica a las empresas y puede llevar a un aumento de los precios al consumidor, según los economistas. Las preocupaciones de una guerra comercial ya están afectando la confianza de los inversionistas y podrían entorpecer el repunte de la economía mundial. Los funcionarios europeos argumentan que una guerra comercial en la que se apliquen cada vez más aranceles en represalia afectará negativamente a ambos lados del Atlántico. Reportando para Hola Noticias, Jael Méndez. Acompáñame, vamos a dar una vuelta alrededor del mundo. Tráigase su pasaporte con las noticias más importantes acontecidas en el ámbito internacional. Estas son las noticias internacionales. Concluye reunión entre Pompeo y brazo derecho de Kim Jong-un. Las reuniones en Nueva York entre el secretario de Estados Unidos Mike Pompeo y Kim Jong-chol, considerado como el número 2 del régimen norcoreano, concluyeron este jueves antes de lo previsto y sin noticias inmediatas sobre qué ocurrirá en la esperada cumbre de los líderes de los dos países. El jefe de la diplomacia estadounidense tiene previsto ofrecer hoy una conferencia de prensa para informar sobre el resultado de los contactos que terminaron antes de lo previsto. Trump considera indulto para Martha Stewart. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que está considerando indultar a Martha Stewart, quien fue condenada en el 2004 por conspiración, obstrucción de la justicia y declaraciones falsas relacionadas con una investigación sobre presunta información privilegiada. Trump también dijo que podría conmutar la pena de prisión del exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich. Rajoy no renunciará ante la votación de moción de censura. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, no renunciará antes de la votación de una moción censura que se produjo
producirá el viernes, dijo este jueves la secretaria general del Partido Popular, María Dolores del Cospedal. Las horas de Rajoy como presidente del gobierno español parecieran estar contadas, después de que un partido político vasco dijo que respaldará una moción de censura en su contra, allanando el camino para que el líder socialista Pedro Sánchez tome el poder. Urge Papa Francisco a terminar la cultura del abuso en Chile. El Papa Francisco urgió este jueves a la iglesia chilena a generar espacios donde la cultura del abuso y el encubrimiento no sea el esquema denominante. Mediante una carta que fue difundida en la conferencia episcopal del país, los obispos chilenos fueron citados hace algunos días por el Papa Francisco al Vaticano para abordar el silencio de la iglesia sudamericana sobre los abusos sexuales cometidos por décadas por el cura Fernando Karadima. En esta reunión, los 34 sacerdotes que asistieron a Roma reconocieron graves errores y omisiones al encarar estas situaciones y decidieron poner sus cargos a disposición de Francisco, lo que será evaluado durante la próxima semana por el Papa. Reportando para Hola Noticias, Jael Méndez. Ya estamos aquí en la noticia, son las 6 de la tarde con 56 minutos, justo a tiempo para llegar a nuestra sección preferida de este noticiero, y me refiero al fabuloso mundo de los espectáculos. Sección, espero ahora sí, preparada por mi compañera Joyce. Confirma divorcio Michelle Renaud. Michelle Renaud y su esposo Josué Alvarado han puesto fin a las especulaciones y confirmaron en entrevista para la revista Hola que tomaron la difícil decisión de separarse. A pesar de encontrarse en este proceso, Michelle y Josué explicaron juntos y acompañados de su hijo Marcelo los motivos de su separación. Josué es el amor de mi vida, lo amo y me derrito por él desde el día que empecé a andar con él, pero en esta vida debes buscar tu felicidad, explicó la actriz. Asegurando que tanto Josué como Marcelo son los dueños de su corazón, la actriz afirmó que hasta el momento tiene una relación cercana con su ex por el bienestar de su primogénito. Cabe recordar que además de los rumores sobre este rompimiento, también se dijo que el causante de esta ruptura es el actor Danilo Carrera, con quien Michelle habría iniciado un romance tras compartir créditos en la telenovela Hijas de la Luna. Asegura ex de Lorenzo Méndez que es bailarina por necesidad. Claudia Galván continúa defendiendo su postura de exigirle más dinero por la manutención de su hija que tienen en común al cantante Lorenzo Méndez, escenario que además de llevarla a una rivalidad con Chiqui Rivera por la relación que existe entre ambos famosos, dejó al descubierto su trabajo como bailarina. A pesar de sentirse orgullosa por la labor que realiza para solventar los gastos de sus hijos, Galván relató entre lágrimas al programa El Gordo y la Flaca el difícil momento en que decidió dedicarse a este oficio. A pesar de las críticas, Claudia con ellos. A horas de su estreno, filtra el sencillo de Thalía. A pocas horas de que sea lanzado a nivel mundial, el nuevo sencillo de Thalía, titulado No Me Acuerdo, que canta dúo con la reggaetonera Nati Natasha, el tema ya ha sido dado a conocer por completo en algunas páginas web. De acuerdo a un diario mexicano, además de este escenario preocupante para la mexicana y su disquera, se suma el hecho de que el mundo de la piratería obtuvo el sencillo, mismo que ya es vendido, junto a un video que recopila imágenes de Thalía y Nati Natasha. No obstante, Thalía se ha mostrado optimista en redes sociales, donde se ha volcado a promocionar el que se espera sea su nuevo éxito, del cual ya dio algunos adelantos. Reportando para Hola Noticias, Jocelyn Morales. 18 horas con 59 minutos, solo un minuto para despedirnos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En nombre de todo el gran equipo que hace posible este espacio noticioso, le agradezco, de veras, le agradezco su preferencia y lo invito para que nos acompañe el día de mañana en una emisión más de Hola Noticias, el noticiero que equilibra la verdad con la razón y la información. Yo soy Pepe Rueda, esto fue Hola Noticias. Déjeme le digo que a partir de este momento está usted informado.